con el tema de exploración del abdomen. Para empezar, el abdomen es la porción del cuerpo situada entre el tórax y la pelvis. Está limitado hacia arriba por el diafragma y hacia abajo por el estrecho pélvico superior. Se divide en dos regiones, anterolateral y posterior, subdivididas cada una de ellas en diversas zonas en las que corresponde predicción de los diferentes órganos abdominales. Para subdividir el abdomen en zonas se trazan diversas líneas, dos horizontales que pasan uno por el borde inferior de las fascias costillas y otra que une los bordes superiores de las crestas ilíacas, y dos verticales que trazan una a cada lado de la línea medioclavicular a nivel de la mitad del arco de Pau. En esta forma de la región queda dividida en 9 zonas, las cuales son las siguientes: epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio tanto derecho como izquierdo, flanco tanto derecho como izquierdo y fosa ilíaca tanto derecha como izquierda. Y cada zona tendrá diferentes tipos de órganos. Por ejemplo, el epigastrio tendrá lóbulo izquierdo del hígado. En el hipocondrio derecho tendremos el lóbulo derecho del hígado. También tenemos una porción del colon transverso. En el hipocondrio izquierdo tendremos el gran fondo del saco del estómago, el vaso, etc. En el mesogastrio tendremos el colon transverso, el intestino delgado, la vena cava inferior y la aorta. Los flancos ocupados por el colon ascendente, el descendente y asas del intestino delgado. El hipogastrio contendrá la vejiga urinaria. La fosa ilíaca derecha tendrá al ciego y al apéndice. Y la fosa ilíaca izquierda tendrá la parte distal del colon descendente. Para hacer la exploración, los órganos contenidos en el abdomen requieren hacer un estudio particular de cada uno de ellos. Los principales síntomas que se deben investigar cuando hacemos un interrogatorio son los siguientes: las modificaciones del apetito, el dolor, los vómitos y las condiciones del tránsito intestinal. En las modificaciones del apetito, las principales son la anorexia y la polifagia. El dolor se procurará precisar su sitio, irradiaciones, carácter, constancia, intensidad, ritmo y periodicidad, causas que la atenúan y causas que la exacerban. En resumen, la investigación cuidadosa de los caracteres del dolor en muchas ocasiones es la clave de un diagnóstico que la exploración física corroborará. Ahora hablaremos del vómito. El vómito es la expulsión brusca por la boca y algunas veces por la nariz del contenido sólido o líquido de la cavidad gástrica y algunas ocasiones del intestino. Por su origen vamos a tener vómitos de origen extraabdominal, vómitos de origen abdominal, y que dentro de ellas vamos a tener vómitos extragástricos y vómitos gástricos. Según su naturaleza, los vómitos vamos a tener los mucosos, vómitos ácidos, de alimentos, biliosos, fecaloides, putrefactos y sanguíneos. Cuando hablamos de vómitos de sangre, el vómito sanguíneo puede manifestarse en dos maneras: por hemorragia fulminante o por la salida de pequeñas cantidades de sangre que generalmente se expulsan ya digeridas con aspecto de pozo de café. El primero, el vómito sanguíneo que se manifiesta por una hemorragia fulminante, puede conducir a la muerte en un plazo más o menos corto, algunas veces hasta en algunos minutos. Mientras que la segunda forma no es necesariamente mortal, pero puede llevar al enfermo a un estado anémico, generalmente de tipo pernicoso. Hablaremos de su fisiología. En su tránsito por el tubo digestivo, los alimentos sufren las siguientes modificaciones. En la boca, una acción física de trituración que tiene gran importancia y una acción química de escasa importancia ejercida.
En el estómago se produce una alteración histológica que disuelve el tejido conjuntivo y la pectina. Además, una acción química ejercida por la pepsina y el fermento Lab, la primera obra sobre las proteínas a las que convierte en peptonas. El fermento Lab coagula la caseína de la leche. La acción disolvente sobre el tejido conjuntivo es muy importante. Gracias a ella, las fibras musculares quedan en libertad, ya que están unidas entre sí por tejido conjuntivo. En el duodeno, las acciones digestivas son casi nulas. El paso de los alimentos es rápido. El papel se reduce en mezclar los jugos digestivos de las glándulas hepáticas y pancreáticas. En el intestino delgado es donde realmente ejerce su acción los jugos digestivos. La bilis emulsiona las grasas y hace solubles los ácidos grasos para que sean absorbibles. El jugo pancreático ejerce acción sobre los alimentos por la tripsina, la amilopsina y la esteapsina. En el intestino grueso, su papel principal del ciego es la digestión de la celulosa que envuelve al almidón. Además, refuerza la acción de las amilasas pancreáticas para completar la digestión del almidón. En él termina también la digestión de las fibras musculares y de las grasas. Además, se hace la absorción de agua y se transforma la bilirrubina en estercobilina. En el estudio clínico, el análisis de la materia fecal puede hacerse en evacuaciones que siguen a las comidas habituales del enfermo o bien ofreciéndole comidas especiales en las que estén representados los alimentos cuya desintegración queremos investigar. El examen de las heces fecales comprende el estudio del número de las evacuaciones, su cantidad, su consistencia, la forma, la viscosidad, el color, el olor, la reacción a ciertos elementos químicos y la presencia o falta de elementos agregados. Cuando hablamos de número de evacuaciones, es conveniente investigar el número habitual de evacuaciones del paciente, pues hay sujetos que obran una sola vez en 24 horas y otros lo hacen en 2. Cantidad. Tiene que interesarse mucho en ese dato, pues hay sujetos que obran con toda regularidad una vez en las 24 horas, pero lo hacen en muy pequeña cantidad. Evacuaciones y sus características. ¿Es necesaria esta inspección? La respuesta es sí. En primer lugar, debemos de verificar lo que es la forma, por el hecho de que con esto podemos identificar ciertos problemas y patologías por parte del paciente. En primer lugar, es necesario recalcar que el estado normal tiene que tener una forma cilíndrica que se pliega fácilmente. Sin embargo, como lo he mencionado anteriormente, hay patologías que pueden alterar esto. El número 1, por ejemplo, tenemos lo que puede ser causado por estreñimiento severo y estas pequeñas duras que se expulsan con dificultad. El número 2, estreñimiento severo y heces en forma de salchicha con grumos. Número 3, heces normales en forma de salchicha con grietas en la superficie. Número 4, heces ideales en forma de salchicha lisa y blanda. Número 5, grumos pequeños separados con bordes suaves. Número 6, diarrea leve. Heces de consistencia pastosa con bordes irregulares. Número 7, diarrea severa o heces acuosas sin trozos sólidos. ¿Qué dice el color de tus heces? En primer lugar, es necesario recalcar que el color normal debe ser de un café oscuro debido a la estercobilina producida por los pigmentos biliares. Sin embargo, hay ciertas situaciones patológicas, lo cual hace que las heces se vean alteradas. Blancas o grises. Estas pueden ser causadas por un trastorno en el hígado o en la vesícula. Rojizas. Pueden ser causadas por hemorroides, sangrado o estreñimiento.
Amarillo. Puede por celiaquía, problemas del páncreas o incluso por una infección intestinal. Verde puede ser causada por estrés en el intestino irritable o por la toma de antibióticos. Las oscuras debido a suplementos de hierro, úlceras o varices esofágicas. Color arcilloso por gastroenteritis aguda. Olor. El olor es normalmente desagradable, pero en estados patológicos puede ser mucho más desagradable, lo que sugiere que se trata de materias putrefactas. Elementos extraños. Fisiológicamente existen restos alimenticios en pequeña cantidad en las evacuaciones, por ejemplo la cutícula de frijol, a pesar de que esto es principalmente asociada en niños, bebés, también no hace la excepción en personas adultas, lo cual puede ser por diferentes factores, sin embargo, por uno principalmente. Por ejemplo, recordemos que el jugo gástrico tiene como papel fundamental disolver la pectina en los granos del almidón. Por lo tanto, si salen íntegros los alimentos, quiere decir de que el jugo gástrico no ha actuado, ha hecho un trabajo insuficiente a la hora de disolver la pectina. Viscosidad. Su estudio es de gran utilidad para precisar el origen de materiales de consistencia poco firmes. Dos ejemplos muy comunes son en el caso de las heces del yeyuno ilion, que son generalmente gelatinosas y no se adhieren al vidrio, mientras que las heces del colon sí se adhieren y tienen una superficie finalmente granulosa. Exploración del abdomen. En primer lugar, inspección. En este apartado, en primer lugar, el sujeto debe estar en una posición de cúbito dorsal y los miembros inferiores extendidos, aunque en algunas ocasiones es útil hacerla también en posición de pie, sin embargo son en casos particulares. Forma y volumen. El abdomen en el caso de los niños debe tener una forma globosa no tan pronunciada, mientras que en los adultos, dependiendo de la edad y el estado de gordura, debe tener un estado convexo, y en el caso de los jóvenes un abdomen plano, aplanado. Sin embargo, es necesario recalcar que varía según la edad. Estado de superficie. Sensibilidad. Puede haber dolor generalizado en toda la pared o localizado en zonas o en puntos específicos. El dolor generalizado puede despertarse con la palpación superficial o la profunda. Entre los puntos dolorosos y localizados, los principales está lo que son la zona pancreático-colodeciana, el punto epigástrico y el punto pilórico. Además, también el punto signos vesiculares, etc. Con lo mencionado anteriormente, como lo he mencionado, es muy importante verificar y palpar por ciertas partes, dependiendo de la región, por el hecho de que en primer lugar nos ayuda a tener una mejor evaluación en conjunto. Segundo lugar, nos ayuda a verificar y a ser más congruentes y tener como un diagnóstico más particular, para con el fin de verificar signos como por ejemplo signos de Abrams, signo de Murphy, etc. Además podemos encontrarnos con puntos apendiculares como de Lance, el de Morris, etc. Y por último es la percusión, que para percutir se debe colocar al paciente de la misma posición que las anteriores. Además, se principia la percusión de dos maneras. Una es siguiendo las líneas verticales, otras son las cinas radiales a partir del ombligo. A cualquiera de las formas que utilicen o con las dos que se encuentren diferencias de sonido, lo que se busca en primer lugar son
derrames, es decir, pueden ser sonidos zumantes en todo el abdomen y por supuesto tumores, los cuales pueden dar, como lo mencioné anteriormente, sonidos mates o zumantes dependiendo del flanco. La exploración del estómago se facilita provocando su dilatación por medio de gases, lo que se puede hacer insuflando aire o bien dándole al sujeto 3 gramos de bicarbonato de sodio y 1 gramo de ácido tartárico. El primer procedimiento tiene el inconveniente de que se puede escapar el aire en caso de insuficiencia pilórica. En cambio, el segundo tiene una ventaja de que el ácido carbónico que se produce excita la musculatura gástrica y produce la oclusión del píloro. Inspección se hace de frente. En casos de hipercinesia agástrica se puede observar los movimientos peristálticos y antiperistálticos de las vísceras. Los primeros se hacen de izquierda a derecha, los segundos siguen una dirección inversa. Palpación se hace deslizando y comprimiendo con la mano la región gástrica. En esta forma se aprecia la sensibilidad del órgano y la existencia de puntos dolorosos. En algunas ocasiones se puede percibir el borde inferior de la víscera, así como la presencia de tumores. En caso que los haya, se precisará su sitio, volumen, límites y movilidad.